Sí, sentido de no solo que si le podemos culpar a la información o al sistema que nos da una información pues sesgada de titulares, mini píldora, lo que tú has dicho, ¿es más problema de la información o del, digamos, el sistema que está alrededor de ella? sí, evidentemente. Hay una sobreinformación y por eso ahora este negocio, esta industria, ya no se llama la industria de la información, sino la industria de la atención. ¿Por qué? Porque, bueno, de manera progresiva, sobre todo con la introducción total de los smartphones, de los teléfonos, tenemos un dispositivo que nos puede dar infinitos estímulos comunicativos donde podemos encontrar infinita información las 24 horas del día como principal fuente. Bueno, y eso para toda, digamos, quien tiene como objetivo manipular o llegar a la población y, digamos, conseguir su objetivo, la verdad es que para ellos es una buena noticia, ¿no? Entonces es verdad que existe ese problema o esa virtud, en realidad, el que haya muchas fuentes de información se puede considerar como algo positivo, ¿no? Porque tienes donde elegir, pero precisamente y en redes sociales se puede ver cómo se usan técnicas súper agresivas como la gamificación, ¿no? O elementos que se pueden dar en la ludopatía, ¿no? Eh, no sé si es el documental El dilema de las redes sociales, en el cual hablan un poco de esto, de las técnicas que usan para enganchar a la gente y que tiene que ver con cosas de ludopatía, por ejemplo, como lo de la palanquita, sí, se parece mucho al movimiento de a ver qué me sale ahora como noticia, ¿no? El scrolling. Eh, entonces, hay algo, creo que es súper importante, es que las big techs, digamos, van ganando terreno en, en ser los surtidores de las noticias, de la información, si son agregadores de noticias, si son como el filtro muchas veces entre nosotros y las noticias que estamos buscando. Y siempre detrás de ello hay unos algoritmos que siempre son secretos y que aparte usan nuestros datos de manera, es decir, tienen tanta información de nosotros, mucha más información que la que pueden tener nuestros familiares más cercanos, ¿no? Y creo que es un problema, sobre todo con lo que ya conocemos, por ejemplo, con el documental del gran hackeo, pues, o la campaña, ¿no? que apoyó Cambridge Analytica en Estados Unidos. Creo que tenían una media de 2.500 datos de unos 80 millones de votantes y con ello eran capaces de, bueno, pues saber cuál era el estímulo que tenían que hacerle para cambiarle la conducta haciendo perfiles psicológicos. Pero en todo caso, todos estos algoritmos que están haciendo, bueno, ya más que algoritmos son sistemas inteligentes que van cambiando, digamos, con Machine Learning, van haciendo como un sistema ingenieril en el cual siempre van mejorando lo que te van ofreciendo para que estés más tiempo conectado a su plataforma, ¿no? Y, y muchas veces lo que dan estos algoritmos tiene mucho que ver con el consumo de desinformación, el consumo de violencia o algunos tipos de contenidos que nos hace estar más enganchados, un poco pues eso, por nuestra condición humana, tendemos a un consumo no muy adecuado. A esto habría que sumarle, y esto ya es un poco, no lo digo como aseveración rotunda, sino como opinión personal, que Silicon Valley, que es donde están todas estas big techs, se creó claramente con un carácter geopolítico vinculado al ejército, o en este caso a la Guerra Fría, donde se instaló la NASA una semana después, bueno, que se creó la NASA una semana después de que la Unión Soviética lanzara el primer satélite al espacio. Entonces, tiene mucho que ver con, digamos, todo el talento humano de los Estados Unidos, de sus universidades, de los ingenieros, etcétera, al servicio del avance tecnológico, pero con un componente geopolítico muy importante. Yo creo que esto no ha cambiado si escuchamos a Snowden, que estuvo en la CIA, o a Julian Assange, que usan todas estas plataformas para espiarnos, para sacarnos datos, para,
bueno, grabarnos en audio, es decir, toda esa información se va procesando y cuando necesitan saber alguien de un grupo poblacional o de una persona, pues tienen una cantidad de información tremenda, en este caso también para saber cómo cambiarnos la conducta. Y yo creo que esto está pasando. Es decir, bueno, sin ir a casos particulares, lo que podemos hacer el experimento de irte a YouTube y ver dónde te lleva. ¿Vale? Si te va al tercer, cuarto vídeo que te recomienda, a mí me lo hace la primera. A mí siempre, y de verdad que no sé por qué, pero llevo 7 años, o más o menos, donde el 80-90% de los vídeos reproducidos automáticamente me lleva a Jiménez Los Santos. Ojo, que a mí me gusta, es decir, es un tipo que tiene un talento, es el Roger Ailes español, pero ahora es un tipo que, bueno, sería el Roger Ailes español, es decir, que usa de cada 10 palabras son 15 mentiras y 15 insultos, y es un maestro y claro, es que te atrapa porque tiene la técnica súper depurada, y claro, tiene en YouTube no hay programa que baje de 100.000 visitas y tal, y para mí no es casualidad. Llámalo como quiera, o que libertad digital en este caso es como yendo a la matriz española, por ejemplo, Rafael Bardají, que él está desde 2004 trabaja en Atlantic Council, que es el think tank de la OTAN, donde luego fue nombrado director presidente Aznar para Europa y América Latina. Creo que tiene una conexión muy importante con estas plataformas digitales a nivel geopolítico, incluso no de Estados Unidos, sino a nivel, como estamos viendo ahora, de OTAN, ¿no? Rusia, aunque no es lo mismo que la Unión Soviética, pero sobre todo los intereses de la OTAN, de Estados Unidos, Europa, bueno, los intereses de los que forman esa élite geopolítica. Y yo sí que creo que esa sobreinformación de la que hablamos tiene unos filtros para hacernos llegar, que ese filtro nos llegue la información depurada como con unos ciertos intereses, no solamente económicos, sino también para dirigirnos a odiar o amar Es decir, sería imposible que los españoles siguiéramos apoyando la OTAN bueno, que creo que no lo apoyamos en realidad, pero viendo las atrocidades que se han hecho en guerras actuales, no la de Ucrania ahora, sino Siria, Yemen, lo que está pasando en el mundo, o más conocido, lo que nuestro apoyo, la guerra de Irak o lo de Afganistán. Si supiéramos toda la información tal como fue, es decir, cómo estamos gastando dinero ahí, cómo estamos perdiendo vidas humanas en ese tipo de conflictos, y cómo, por ejemplo, y yendo a lo de ahora de Rusia-Ucrania, cómo tenemos un apagón total con lo que ha pasado en Ucrania durante los últimos 8 años. No sabemos nada de la guerra brutal que ha pasado en el Donbass, y ahora tenemos con todo detalle la recriminable y condenable invasión de Rusia a Ucrania, pero que no sería entendible si no se sabe el contexto de los 8 últimos años. Entonces, como que nos dibujan, pues en este caso, claramente un caminito de migas para que odiemos a Rusia, a los rusos, etcétera. Pero si nos hubieran contado, de hecho hay una cosa muy curiosa que hizo un hilo, que era la despedida de un padre de sus hijas. Salieron en todos los medios diciendo que esto había pasado después de la invasión de Rusia a Ucrania, y claro, era tan conmovedor que un poco todos los periodistas o todos los tertulianos decían: malditos rusos, la maldita guerra, lo que están. Y en realidad esa imagen conmovedora era precisamente tras bombardeos de Ucrania a su población, a la zona separatista, pero zona prorrusa, si lo queréis llamar, del Donbass. Una vez que habían reclutado armamento de la OTAN y de países de la OTAN, habían recrudecido los bombardeos con, en este caso, escuelas, hospitales, sobre población civil, y entonces masivamente hubo convoys humanitarios para irse a Rusia de muchas familias, y precisamente las dos imágenes que estaban poniendo pertenecían a despedidas después de los bombardeos de Ucrania a la zona del Donbass. Entonces, claro, si esto lo contasen,
que esto era en respuesta de bombardeos de Ucrania a población civil, a hospitales y a escuelas. A lo mejor la reacción no solamente de los tertulianos condenando tal, sería contra ucranianos. Bueno, estamos viendo hasta dónde llega la cosa, que ayer en el Congreso de los Diputados el 100% de los diputados aplaudieron a rabiar a Zelensky. Y es un señor que ha prohibido la actividad de 11 partidos políticos, que ahora mismo todos los medios de comunicación están publicando toda la propaganda que le está diciendo el gobierno y una serie de cosas que no serían aceptables. Y son aceptables porque nos hacen un filtro muy sesgado de la realidad y creo que con un componente geopolítico muy importante. Solo hay que ver pues la censura de ciertos medios en redes sociales, bueno, toda una parafernalia. Entonces, sí hay un componente de superinformación, pero que tiene unos filtros que son muy eficaces para que nos llegue. Mayoritariamente siempre tenemos como personas inteligentes de escaparnos de ese caminito de migas que nos colocan, pero que es muy difícil. Es decir, ahora mismo, y a mí me pasa, decir una verdad que no sea positiva sobre Ucrania, pues te etiquetan de progresivo. Hay una presión social también de no moverte del rebaño, ¿no? Y esa es una realidad. Y perdona que tengo la facilidad de enrollarme y me voy a lo que yo quiero decir, pero creo que es donde pondría el foco. Sí, mucha información, a priori sería bueno, pero al final los filtros que tenemos para llegar a la información, que muchas de ellas son a través de plataformas digitales, tienen unos filtros que nos hacen llevar a una información que ya está sesgada con cierta orientación. Y en esa vía, digamos, ¿cómo importante es el relato, como lo que te estás diciendo, frente a datos objetivos? Porque al final, si te diesen datos de lo que estaba haciendo Ucrania, por ejemplo, antes de que estallase la guerra, tu visión cambiaría frente al relato de ahora de Zelensky en todos los parlamentos europeos dando un discurso. ¿Cómo importante es el relato frente al final datos? Claro, pues precisamente esto está conectado con lo que hablamos antes. En realidad da igual que que la historia que tú cuentes sea verdad o mentira, sino que genere la emoción que tú deseas. Entonces, precisamente, para generar esa emoción tú necesitas un relato que sea coherente y que sea emocionante o que sea terrible y de miedo o que sea indignante y te cabree. Entonces, bueno, precisamente lo de dato mata relato tiene muchas veces que yo creo que retrata un poco que para construir esos relatos que generan eso muchas veces se modifica la realidad porque el relato perfecto para generar la máxima emoción muchas veces tiene que alterar la realidad, ¿no? Y como te decía, es mucho más potente la parte reptiliana. Si me da igual que no me des datos que me quiero cabrear con esta historia, si es la emoción que yo quiero sentir y yo estoy indignado con este colectivo y necesito que me lo retroalimenten. Entonces es una batalla desigual, es como cuando también se difunde una noticia falsa. Hace poco en el Congreso de los Diputados me invitaron era la Comisión de Seguridad Nacional y ponía el ejemplo dos ejemplos en realidad. Uno era ¿cómo era el médico este andaluz? A ver si lo teníamos, porque... Ah, no. Uno que hacía manifestaciones, que difundía noticias falsas, que ha tenido cáncer, me parece. A ver si me acuerdo del nombre. ¿Pues sabéis a quién me refiero? Yo creo que sí. Es que no. A ver si me... Bueno, en todo caso, es una persona, un médico andaluz que ha tenido hace poco, pero que durante la pandemia hacía un montón de vídeos falsos, ¿vale? En general, sobre todo, ¿no? Y en este caso, él difundió un vídeo y se compartió más de 300.000 veces y lo vio más de 4 millones de personas. ¿Jesús Candel puede ser? Sí, pero tiene un... Spiriman, no me salía. Precisamente Spiriman hizo un vídeo donde en una ambulancia
donde llamaba de hijo de puta para arriba a Pedro Sánchez, diciendo que habían quitado los respiradores de las ambulancias. Bueno, tuvo un éxito tremendo el vídeo. Al día siguiente, él mismo se dio cuenta que había mentido, porque parece que la Junta de Andalucía había renovado, cambiado los respiradores, los había regulado, lo que fuera. Entonces hizo otra publicación, esta vez no en vídeo, sino en texto, explicando tal y diciendo que los de la Junta de Andalucía, patatín, patatán. Bueno, esa publicación se compartió 10 veces nada más, ¿no? Y esa decía la verdad y la que decía la mentira se compartió 400.000 veces, más de 4 millones de personas vistas. Bueno, al tercer día, los fact-checkers oficiales de Facebook, digamos, no sé cómo funciona exactamente, creo que Facebook le pide a su fact-checker que revisen esa información, dicen que es falsa. Entonces, 2 días después tiene una etiqueta y en Facebook, no en Twitter y en YouTube, que el vídeo sigue viéndose normal, pone una etiqueta, esto es desinformación, lo dice maldito bulo, tal y cual. Bueno, creo que no tiene sentido porque ya esa noticia ya han pasado 2 días y ya la han visto 4 millones de personas, poca más gente lo puede ver. Y lo grave es que el día cuarto, es decir, después de que el propio Spearman dijera que era falso, que maldito bulo dijera que era mentira, pues al día siguiente, el cuarto día, OK Diario vuelve a sacar el vídeo con el titular como si no hubiera pasado nada y se vuelve a viralizar el vídeo. Yo creo que también por voz y todo eso, pero no sé si tiene 4.000 retweets, otras 500.000 visitas más, bueno. Yo creo que esto retrata un poco el panorama. Es decir, la condición humana hace que compartamos las cosas que nos cabrean y tal. Y muchas veces la verdad nos da igual, es decir, no se comparte, ¿no? Y luego, la ineficacia de los fact-checkers, que yo creo que muchas veces lo que hacen es instalar en la agenda el marco comunicativo que rodea la mentira, que es un poco el objetivo. Muchas veces se diseñan las mentiras para que se desmientan y que la desmienta. Es decir, yo quiero provocar, por ejemplo, desde la derecha a la izquierda. Que tal la izquierda salga y para mí es un éxito que todo el mundo lo desmienta. ¿Por qué? Porque es como una bomba de relojería. Yo comento esta mentira, pero si lo desmiente, ya se está hablando de lo que yo quiero. Un ejemplo claro. Un tweet fake de Yolanda Díaz metiéndose con el máster de Cifuentes. Era totalmente falso, pero al hablar de eso, es decir, esto es mentira, está hablando en un momento que le habían dicho que porque creo que en la web oficial ponía que tenían máster y no eran máster, una cosa así. Entonces, el que se hable de eso es lo que le interesa, cuanta más gente lo desmienta, mucho mejor. Entonces, bueno, yo creo que en realidad esa es la manera de funcionar y no sé cuál era la pregunta por la que empezaba, digo, para cerrarla, digo, porque me he enrollado como siempre. Porque tiene más fuerza los relatos. Exacto. Los datos Sí. Entonces yo digo que eso, que al final es una cuestión psicológica, digo, ese es un buen ejemplo. Y otro ejemplo, por no poner de la derecha, aunque este de Spearman es medio raro, es también puse en la Comisión de Seguridad Nacional durante las movilizaciones en un barrio de derecha que salieron a manifestarse en contra de las restricciones y tal, salía un señor pegando golpes en el barrio de Salamanca era. En el barrio de Salamanca. Y hubo no un tuitero, en realidad yo creo que fue como generalizado, pero un tuitero dijo que estaba pegando con palos de golf. Sí. Y fijaros lo potente que es que yo personalmente, que tengo mis sesgos y tal, no me di cuenta, si no lo difundí ni nada, pero sí, me pareció gracioso y eso se hizo viral. Y 2 días después, claro, la gente decía que era una escoba, creo una escoba o una fregona, pero bueno, en todo caso, hizo un tuit de rectificación y tuvo 3 retweets. Y el otro había tenido 4.000 retweets. Entonces yo creo que eso también ve un poco cuál es nuestra condición humana. Es decir, no queremos la verdad, queremos el salseo de meterse a quien te cae mal o hacia quien quieres dirigir tu odio, ¿no? Y esos 2 ejemplos yo creo que prueban un poco la condición humana
la condición humana que tenemos y cómo a veces el dato no mata el relato o es un poco infructuoso porque hay condicionantes humanos que fomentan, y por eso es un método científico, el que se fomente el odio, la mentira,